Muy buenos días y gracias a DESVA y gracias a todos los socios del Grupo Operativo Fruitcare que nos hemos propuesto estar aquí esta jornada, y también gracias a Rocío Wojski y al delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía por la inauguración. Voy a empezar hablando de qué son los CFS, qué es la motivación. El origen de este proyecto está precisamente en esta figura normativa que existe en la regulación, que los CFS son unas siglas en inglés, que es Candidates for Substitution, o candidatos para la sustitución. Y entonces, a partir de que se generan o de que existen estos candidatos para la sustitución, es que planteamos este proyecto. Bien, vamos a repasar unos conceptos básicos, ¿no? Que, bueno, un fitosanitario es un componente que actúa contra las plagas, y esas sustancias actualmente están reguladas por el Reglamento Europeo 1107 de 2009, y esto, después hay una diapositiva con la que haré un poquito más de historia, pero los fitosanitarios, desde 1991, la competencia de autorización y de estudio y de evaluación de los fitosanitarios es europea. Entonces, desde ese año, cualquier fitosanitario que se ponga en circulación en Europa, primero tiene que ser aprobado por la Comisión, y después ya es cada Estado miembro el que le da las autorizaciones al producto para utilizarse en tal o cual cultivo y en tal o cual condición. Se dan casos, por ejemplo, de que la misma sustancia activa aquí en España puede estar autorizada para una gama de cultivos X y en unas prácticas aire libre, invernadero, vivero, etcétera, y en nuestros vecinos de Portugal o Francia está autorizada de otra manera para más cultivos, menos cultivos, etcétera, porque sí que cada Estado miembro decide cuándo se utiliza y de qué forma se utiliza. La EFSA y la Comisión evalúan la seguridad de las sustancias en función de estas 5 o 3 con 2 subincisos que veis allí, y qué es lo que motiva la existencia de los candidatos a sustitución. Se debe demostrar que al menos un uso de la sustancia es seguro para la salud de las personas, para empezar, incluidos los residuos en alimentos, y para la salud animal. No debe de tener ningún efecto inaceptable en el medio ambiente, y cuando sea relevante estará sujeto a condiciones o restricciones, que eso lo vemos todo el tiempo en las autorizaciones y en las formas de aplicar que nos vienen en las fichas técnicas de los productos. Y luego lo más importante, que son los criterios BPT. Los criterios BPT se refieren a la bioacumulación, la persistencia y la toxicidad. Después también está lo que son otros criterios de índole patogénica, que son la carcinogénesis, o qué capacidad tiene ese producto de favorecer o de disparar la incidencia de cáncer; la mutagénesis, que afecte el desarrollo embrionario en las personas y en los animales, que provoque mutaciones, megacefalias, que no se formen los brazos y las piernas, o de ese tipo de cosas. Teratogénesis, que son la pérdida o lo que se denominaría como un aborto espontáneo, es decir, la muerte de los embriones en el útero; y la disrupción endocrina, que es alterar las hormonas que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento y el metabolismo correcto de las personas y los animales, y que sea perjudicial para la reproducción y los organismos no blancos, que produzca, por ejemplo, esterilidad hacia individuos masculinos o individuos femeninos, y hacia organismos no blancos que nosotros queremos controlar un patógeno determinado, y de camino perjudicamos a otros que no interesa controlar, que no son patógenos. Luego, la aprobación de una sustancia es validada por un periodo limitado. Todos sabemos que los registros, en función de la toxicidad y de la condición de uso que les da la Comisión, pues vienen autorizados para 3 años, para 5 años, para más años incluso. Hay algunos que tienen registros que están dados hasta el 2030 y tantos, y eso es por esta valoración que hace la Comisión de esto. Los detalles del procedimiento de renovación se establecen en este Reglamento 2020-1740, que está en vigor desde el 27 de marzo. Esto es muy importante
porque a raíz de la entrada de este nuevo reglamento, ya todas las revisiones de las renovaciones de los fitosanitarios se tienen que hacer con arreglo a y este reglamento nos está generando nuevos CFS, nuevos candidatos a sustitución, por razones distintas de la lista original, que es con la que nosotros hemos trabajado en este proyecto. Entonces, en función de esta valoración, la Comisión cataloga las sustancias como de bajo riesgo o como candidatas a sustitución. Habida cuenta de que con el reglamento anterior están identificadas unas que se denominan sustancias extremadamente preocupantes o peligrosas, que la Comisión está creando las condiciones, es decir, está restringiendo cada vez más los registros de esa categoría para que se abandone su uso. Entonces, bueno, veis que están el reglamento 1107 del 2009, que es el que tenemos en vigor, es el que dio origen a al primer listado, que es con el que nosotros hemos trabajado, de 77 sustancias. Y luego los Estados miembros deben de evaluar la solicitud y la condición de autorización y evaluar si pueden ser reemplazados. Sabéis que cada sustancia activa, el expediente, por así decirlo, de valoración, se encarga un Estado miembro, que es el Estado relator. Y entonces, de las centenares de sustancias activas que hay aprobadas en Europa, una por una le va cayendo a un Estado miembro, algunos los revisa España, otros los revisa Italia, otros los revisa Francia, Alemania, así. Cada Estado miembro le corresponde a integrar los expedientes de evaluación que se van a la Comisión. Y desde 2015, las sustancias que han sido aprobadas por primera vez o para las que se ha conseguido la renovación de su autorización se han denominado como candidatas a sustitución y se encuentran en la parte E del anexo del Reglamento 540 de 2011. Entonces, esto es lo que os decía yo antes, ¿no? Que esto es un poco la recapitulación histórica. La primera vez que se regularon en Europa los fitosanitarios de forma comunitaria fue con esa directiva del año 91 que veis allí. Después de esa directiva estuvo en vigor hasta el año 2009, que cambió al reglamento que tenemos ahora. Las sustancias activas renovadas con el reglamento de implementación de la UE, se creó ese reglamento en el año 2012, es decir, si os fijáis, todo tiene una lógica. Las primeras sustancias que se aprobaron con arreglo al reglamento de 2009, sus primeros vencimientos o la primera caducidad que tenían sus autorizaciones era 3 años después, con lo cual para el año 2012 ya se necesitaba un reglamento que dijera o diera las reglas para renovar esas autorizaciones. Es decir, se concede una primera vez, pero luego los criterios medioambientales y los estudios y los impactos medioambientales de las sustancias se van conociendo con el tiempo. Cuando sale un producto al mercado no se conoce todo de ese producto. Es el uso del producto fitosanitario el que da datos y el que permite valorar su peligrosidad o su toxicidad. Entonces, ese primer reglamento del 2012 es el que dio origen a este primer listado de candidatas a sustitución que se publicó en 2015 y, como os decía antes, desde el pasado 27 de marzo ya tenemos un nuevo reglamento de renovaciones y ese es con el que se están valorando ya todas las renovaciones a partir de ese día. Bien, entonces, ¿por qué se clasifica un candidato a sustitución? Porque presenta 2 de 3 criterios PBT. Esa es una de las principales razones, porque tiene, digamos, una mala valoración en cuanto a bioacumulación, en cuanto a toxicidad o en cuanto a persistencia, porque su ADI, ARFD, AOL son sustancialmente menores que sus similares. Es decir, esas siglas, que son muy raras, significa cuánto puede tolerar o cuánto puede soportar una persona en cuanto a su exposición como trabajador o en cuanto a su exposición en los alimentos o en cuanto a su exposición en el medio ambiente. O sea, detrás de esas siglas hay unas explicaciones muy elaboradas de la tolerancia que puede tener un organismo para manifestar
signos de afectación, es decir, de enfermedad. Entonces, las sustancias se evalúan por cuánto de esa concentración de esa materia activa es necesaria para que un organismo se vea afectado, es decir, para que nos perjudique la salud. Y entonces, cuando dice que es sustancialmente menor que sus símiles, quiere decir que con menos producto de estos que están en el listado de CFS ya hay un efecto negativo en la salud, por ejemplo. Y entonces eso quiere decir que ese producto es mucho más tóxico y es más perjudicial para la salud que otros similares que tienen el mismo efecto. Luego, entonces, existen también razones para su preocupación relacionadas con la naturaleza de sus efectos, como puede ser neurotoxicidad, inmunotoxicidad e incluso con usos muy restringidos, que esto, por ejemplo, ha sido el caso del clorpirifos y el metilclorpirifos. Se determinó que su neurotoxicidad era demasiado elevada comparada con sus símiles, por así decirlo, y la comisión decidió que no lo renovaba más por su efecto neurotóxico. La proporción significativa de isómeros no activos, esto lo vemos todo el rato, que nosotros damos un tratamiento al cultivo, pero nos dicen, no, es que este te genera 3, 4, 5 metabolitos y entonces ponemos una cosa, pero después en el multirresiduos vienen 6, porque ese producto, esa molécula se ha descompuesto en una serie de cosas que son los isómeros, algunos de ellos activos y otros no activos, y cuantos más isómeros genera una sustancia activa, es peor, la valoración es peor. No se favorecen o no se quiere tener un producto químico que al final la naturaleza, nosotros tiramos una cosa y la naturaleza tiene que lidiar con 5 o 6. Entonces eso es un criterio negativo. Que sea un carcinogénico de tipo 1A o 1B, que son los peores, los que más rápidamente desencadenan afectaciones, o que se considere un disruptor endocrino, sobre todo porque esto afecta mucho a los bebés y a los niños, porque los bebés y los niños con muy poquita concentración de esa sustancia, ya sus distintas glándulas, la tiroides, la pituitaria, el timo, se afectan por esta sustancia y perjudica su crecimiento, su desarrollo tanto físico como intelectual. Pero es que decir que de consideraciones importantes de los candidatos a sustitución, que la Comisión es muy clara en esto. No son sustancias prohibidas y no son sustancias altamente preocupantes. La Comisión ya lidia o ya se maneja con las sustancias prohibidas y altamente preocupantes en otra arena. Digamos, eso es, por así decirlo, es harina de otro costal. No estamos hablando del mismo tipo de sustancias. Las sustancias activas clasificadas como CFS tras revisarlas contra el anexo 2 del punto 4 del reglamento. Se les pide presentar los criterios del anexo 2 del punto 4 para su renovación y se revisa de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que la comisión, a los candidatos a sustitución, como la comisión dice, no tenemos muy claro por la documentación y la información que aportó el titular del registro respecto de esta sustancia activa, no tenemos muy claro que su efecto en el medio ambiente sea exactamente como lo dice el dossier, o pensamos que a la luz de nuevos datos el dossier está incompleto, no se conocía determinada consecuencia y ahora la conocemos y entonces ya lo que el titular del registro nos presentó por primera vez en su día ya no es suficiente. Y entonces le dicen al titular del registro que cuando va a presentar la renovación de esa materia activa tiene que presentarla toda completa otra vez, aunque presente los documentos que metió la primera vez, pero ya le dicen que como tiene cosas que están como incompletas o que son como poco concluyentes o demasiado obtusas, no están muy claras, ya le dicen al titular del registro que en su renovación va a tener además que añadir tal y tal y tal información respecto de las cosas que acabo de comentar. Los CFS, todos los CFS están aprobados para su uso en Europa. Esto que quede claro. O sea que nosotros, por ejemplo, lo veréis más adelante, hemos estado haciendo ensayos con difenoconazol, con tebuconazol, etcétera, para encontrar sus posibles herramientas de sustitución
y hemos trabajado con productos perfectamente legales y autorizados para los cultivos. Todos excepto uno, que fue el tiacloprid, que lo habíamos identificado al principio como blanco de este proyecto, pero su registro se terminó y no pudimos ensayarlo. Entonces, desde el 1 de agosto de 2015, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y la Comisión están revisando uno por uno los expedientes de los candidatos a sustitución. No sé si tengo... No tengo puntero, pero bueno, aunque se vea ahí un poquito pequeño, pero lo que tenéis en esa tabla son las 77 materias del primer listado de 2015. Y está partido en tres, os explico por qué. Nosotros hemos comenzado este proyecto en 2019 y terminamos en 2021. Entonces, todos los productos que estaban ya prohibidos o que su renovación no se había concedido antes del 31 de diciembre de 2019 están en la parte de arriba, que son todos esos. Y están clasificados por columnas. Tenéis suelo, tenéis insecticidas, tenéis fungicidas, herbicidas, post cosecha y otros usos. Los que están en la parte más de la derecha, por ejemplo, son rodenticidas y esas cosas para las ratas que no nos hacía falta ver. Pero si os fijáis, la mayor parte, las columnas más gordas, por así decirlo, son las del medio, que son fungicidas y herbicidas, que ahí es donde la Comisión está poniendo mucha atención en cómo se aprueban estas sustancias. Entonces, como digo, lo primero que está en rojo es lo que ya estaba descartado antes incluso de que comenzáramos el proyecto. Lo que está en púrpura es lo que se tenía que revisar durante la ejecución de este proyecto, y lo que está abajo en blanco y amarillo es lo que se tiene que revisar después de que terminemos este proyecto. Es decir, que nos quedarían incluso todavía sustancias activas para hacer otro proyecto como este, y 2 y 3, porque son muchas. Y luego, dentro de lo que hay allí púrpura, si os fijáis, hay algunas que ya las pasé a rojo, porque esas durante la ejecución del proyecto se han quedado prohibidas. Es decir, que mientras nosotros estábamos trabajando con eso, ya la Comisión fue adelantando cosas y fue quitando cosas del medio. Y las que están en amarillo son las que identificamos como críticas para poder plantear los ensayos de este proyecto. Y de allí nos quedamos con el tebuconazol, el difenoconazol, y el fluidioxonil, porque el fluidioxonil además es muy sensible que se pueda o no autorizar, porque es el único que tiene uso post cosecha, como podéis ver allí, en ese gris que está en la parte del medio, y tiene esa doble función de ser tanto pre como post. Entonces, identificamos que era una sustancia activa que puede realmente ser muy, muy sensible para estos cultivos, no contar con ella. Bien, entonces, bueno, como os decía, al final nos quedamos con estos tres y tenéis ahí las razones por las que se les considera un CFS. En el caso del difenoconazol, su persistencia en los organismos de agua es de más de 300 días, o sea, es decir, que de los criterios BPT que yo mencionaba al principio, pues son muchos días que esté la sustancia activa en la naturaleza. Persiste por más de 120 días en el suelo también, y eso significa que puede afectar a organismos no blancos. Y tiene reportes de toxicidad hacia peces, algas y dafnias, que esto os diré ahora por qué la Comisión le preocupa mucho esto. En el caso del tebuconazol también persiste más de un año. Aquí está documentado que la persistencia es superior a un año, con lo cual esto es para la Comisión una parte muy sensible. También refleja toxicidad hacia peces y algas, en particular afecta la biomasa y el crecimiento de las algas marinas, y tiene también otro componente que es la biotoxicidad, que es tóxico para la reproducción, que se ha visto que la acumulación de este producto en todos los vertebrados, es decir, en animales y en personas, puede tener efectos nocivos para la fertilidad. Y después el fluidioxonil también tiene una persistencia superior a 120 días en los sedimentos, de 400 a 700 días en algunos casos.
más de 120 días en el suelo y también presenta toxicidad hacia peces, algas y dafnias. ¿Por qué la Comisión se preocupa tanto de que se afecte a las algas? Porque las algas en este momento son las grandes secuestradoras de carbono. Entonces, si nosotros, a través de todas las prácticas agrícolas en todo el mundo, estamos arrojando a la naturaleza un montón de productos que son tóxicos para las algas, esos productos se lavan con la lluvia y se van a los torrentes y todo eso llega al mar, la toxicidad hacia las algas acumulada de un montón de sustancias hace que esa gran reserva de secuestro de carbono que es el océano, la estamos matando con estos productos, la estamos afectando. Entonces reducimos la capacidad que tiene el océano de secuestrar carbono y si perdemos capacidad de secuestrar carbono, pues nuestro famoso y tristemente célebre cambio climático se nos agrava. Y pues esas son las razones por las que tenemos estos productos en este proyecto y como he dicho antes, pues ahora la Comisión, por ejemplo, ha creado una pequeña lista nueva de 6 o 7 productos en los que han aparecido cosas como la hemamectina, cosas como un piretroide, no recuerdo exactamente si es una deltametrina o una cipermetrina, una de estas, o sea, aparte de este listado con el que nosotros empezamos a trabajar, ya hay nuevos con los que ni siquiera hemos estado evaluando no hemos hecho este análisis de riesgo al que sometimos estos primeros, es decir, qué le puede pasar a los agricultores si este producto se pierde. Entonces, aparecen cada vez más y una de las cosas que quiero también dejar claro con este proyecto no es que nosotros hayamos hecho una cruzada o una campaña en contra del uso del tebuconazol o del difenoconazol, no, para nada. Lo que hemos pretendido desde un inicio con este proyecto es desarrollar un método fiable de ensayar alternativas de sustitución. Lo que hemos querido siempre con este proyecto es decirle al sector productivo, mirar, todos esos productos que están en este listado en cualquier momento pueden desaparecer y nos interesa saber qué podemos hacer si el producto desaparece, que no nos pille sin previsión, que no nos pille con el pie cambiado y de pronto, por ejemplo, cuando desaparece el año pasado, cuando desapareció el dimetoato, que eso fue un error administrativo, allí sí que pilló a todo el mundo con el pie cambiado, porque no estaba previsto que desapareciera de esa forma. Pero todos los demás nos están avisando desde 2015 que pueden desaparecer. Y por la cuenta que nos trae, para tener unos sistemas, como decía el delegado antes, viables y posibilista, una sustitución posibilista, nos tenemos que poner a estudiar cómo sustituirlos. Y entonces ese es el espíritu de este proyecto, que hemos querido estudiar cómo sustituirlos, porque si en un momento dado se pierden, lo que no puede pasar es que el agricultor no tenga herramientas para trabajar de otra manera. Y pues ya está. Ahora sí, con esto he terminado y les agradezco su atención